Un saludo especial, mi nombre es Jair José Olasco Lerma. Voy a compartir con ustedes este ejercicio que se nos ha pedido compartir con relación a el entorno y el comportamiento humano, especialmente con relación a esta asignatura de análisis del comportamiento humano. En ese sentido, vamos a enfocar esta presentación en ese entendimiento de que el comportamiento humano es un fenómeno que es complejo, que se presenta de múltiples maneras en nuestra vida cotidiana y que además va cambiando también sus formas. De manera especial en este ámbito educativo en el que nos encontramos, tiene una especial relevancia, pues porque nos permite comprender esas acciones, los individuos, especialmente los estudiantes, a revisar y comprender cómo esas acciones, si son automáticas, si son deliberadas, si tienen una intención, pero especialmente si tienen una influencia en esas dinámicas de aprendizaje y de interacción social. En ese sentido, nos proponemos en este ejercicio, me propongo en este ejercicio, diferenciar esos conceptos tales como comportamiento, conducta, acción, que son importantes, como ya hemos dicho, para analizar esas respuestas de los estudiantes, revisar también qué normas guían las interacciones de los estudiantes y moldean o intervienen en esa interacción social, y revisar también las decisiones si son conscientes, sobre todo en el proceso formativo, a nivel general, pero especialmente en el campo de la educación. Finalmente, reflexionar sobre esas influencias que son internas, externas, que permiten revisar esas barreras de las acciones o del comportamiento, y algo muy puntual, y es cuando el comportamiento, o más bien cuando una acción empieza a reflejarse como un comportamiento, cuando sobre todo esa acción es sistemática, es tecnificada y además se hace, digamos, constantemente. En primera instancia, se plantea entonces la primera pregunta, y es: ¿cuál es la diferencia entre estos conceptos, comportamiento, conducta y acción? Algunos autores como Valar, Cibillos y Roca ubican estos conceptos como, en el caso del comportamiento, la manifestación que es observable, estímulos que son externos, respuestas que son conscientes, respuestas automáticas que responden precisamente a unos estímulos y que digamos, se evidencian de forma automática. Por otro lado, existe la conducta, que es un componente deliberado, un propósito que está respondiendo a un contexto social y que está intervenido a través de unas normas culturales, y vemos ahí pues a las personas respondiendo a esas o comportándose con base a esas normas y a esos contextos sociales y culturales. Finalmente está la acción, que se ubica como ese acto intencional, esa decisión consciente que tiene una finalidad, que ha sido planeada, que ha sido reflexionada y que la persona la realiza precisamente con un propósito, un objetivo claro. Hay unas grandes diferencias entonces entre estos tres conceptos. Por un lado, el comportamiento, que es amplio, que es automático. Por otro lado, la conducta, que se marca precisamente en las normas, en las costumbres, en el ambiente, el entorno social desde donde la persona se comporta. Y finalmente la acción, como entendida como esas decisiones informadas, intencionadas y que están siempre apuntando hacia un propósito específico. Por otro lado, ¿cuáles son esas principales influencias sobre nuestras acciones? Las acciones, que son precisamente esos actos intencionados, tienen unos factores, por lo menos unos 4, se mencionan aquí con estos autores, que influyen precisamente. Entonces, estos factores son internos, externos, biológicos, y hay digamos, un conjunto de estos tres que podemos denominar interacción dinámica. En primer lugar, los factores internos están relacionados a los procesos cognitivos o los procesos psicológicos básicos, como la percepción, la memoria, el razonamiento, también las emociones que impulsan o frenan las decisiones, y los valores y las creencias que guían esos valores y esa moralidad de las personas. Luego están unos contextos, unos factores externos, como lo son el contexto social y cultural, como ya se ha dicho, a partir de las normas y las expectativas de las personas. Las relaciones interpersonales, que son, digamos, moldean e intervienen en este proceso de acción, sobre todo con los grupos sociales, donde se evidencian presiones sociales,
influencias positivas o incluso negativas, y por supuesto las condiciones ambientales, todo el entorno ambiental con relación a los recursos que son disponibles y por supuesto las limitaciones físicas que tienen las personas. Por otro lado, otras acciones están influidas por los factores biológicos con relación al estado de salud y al nivel de energía que tengan las personas. Y mencionábamos ahorita que la interacción dinámica ocurre cuando precisamente estos factores están combinados y crean una complejidad de las acciones y las decisiones. Es decir, que no ocurren las acciones únicamente o de alguna forma causadas solo por un factor, sino que estos factores están constantemente combinados, están actuando casi que paralelo en el mismo tiempo. En ese sentido, es importante indicar que las acciones tienen una influencia de una interacción dinámica y es importante que se detalle aquí. Ahora, ¿seguimos patrones designados previamente o improvisamos? ¿Cuándo seguimos patrones designados? Pues cuando son internalizados por aprendizaje o por repetición. Además, estos patrones pueden ser conscientes o inconscientes. Cuando son conscientes están basados en unos protocolos. Cuando son inconscientes, que ocurren automáticamente, están basados en hábitos, nos permiten tener una estabilidad y eficiencia. Y en el caso de la improvisación, pues surgen a partir de situaciones nuevas, inesperadas, y requieren flexibilidad cognitiva, creatividad y decisiones rápidas. Ahora, ¿cuándo actuamos a través de patrones designados? Lo hacemos cuando conocemos el ambiente, cuando tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, y cuando actuamos improvisadamente, pues cuando precisamente, como dice aquí, ocurren situaciones nuevas, inesperadas, que no están en la cuenta y que mueven al ser humano a tener una acción, a movilizarse para poder tener pues una respuesta a ese estímulo que se está presentando. Ahora, hay una pregunta y es porque a veces nos cuesta tanto trabajo entendernos con los demás. Hay unos factores que dificultan ese entendimiento. Por un lado, falta de claridad en la comunicación, hay malinterpretaciones por diferencias en el lenguaje, por las expectativas que a veces se cumplen, a veces no. También hay unas emociones negativas que se presentan como el enojo, la frustración, que bloquean la empatía y bloquean esa capacidad de ponernos en el lugar del otro. Diferencias personales como los valores, creencias, experiencias que influyen en esas interpretaciones, los sesgos cognitivos, que pueden ser suposiciones incorrectas o enfoques desde un solo punto de vista, y dos cuestiones que son importantes, que son estas últimas, las barreras socioculturales, que radican en esas normas que son restrictivas o esas dinámicas de poder que afectan la comunicación. Están muy relacionadas con esta última y que es el tema central de mi investigación, y son las injusticias discursivas. No nos entendemos con los otros porque nos cuesta trabajo a raíz de la distorsión que muchas veces tenemos a la intención comunicativa de un grupo en específico, y esa distorsión se debe precisamente porque ese grupo está o tiene una pertenencia a un grupo social desfavorecido. Entonces, entiéndase, mujeres, a cuestiones desde perspectiva de género, pobreza, etcétera, etcétera, grupos minoritarios. Entonces, cuando nos relacionamos de manera comunicativa con estas personas y al ellas pertenecer a ese tipo de grupo, se puede presentar un ejercicio de injusticia discursiva, y lo que ese grupo comunica, o la fuerza intencional o la fuerza performativa, como llama Rebecca Kupla y John Austin, se puede perder, se distorsiona y no hay un ejercicio de comunicación. Al no haber ese ejercicio de comunicación, pues hay falta de entendimiento, y eso es importante plantearlo también. Bien, se nos pide identificar 5 ejemplos de acciones que podemos calificar como comportamientos. Yo los quise plantear desde el contexto educativo, y aquí hay una reflexión, y es que hay una línea muy difusa entre lo que es una acción y un comportamiento, sobre todo cuando las acciones se vuelven repetitivas, cuando las acciones son mecanizadas, tecnificadas, y hacen que la persona pierda esa reflexión con relación a lo que hace, sino que simplemente esa acción que fue planeada, que fue, digamos, pensada, termina siendo automática. Y en este caso, en el ámbito educativo, se pueden presentar, por ejemplo, cuando los estudiantes toman apuntes durante una clase. Es un comportamiento que se observa, refleja la respuesta del estudiante a la tarea del aprendizaje, tiene digamos, un estímulo, y un estímulo
en muchos casos restrictivo de que debe tomar notas, y eso pues ocurre a veces independientemente si lo hace consciente o como hábito. Por otro lado, cuando levantan la mano para participar, es una manifestación que se observa de un interés, una disposición para contribuir, y puede estar influida por normas sociales del aula, es decir, presiones del docente al estudiante para que participe, o del estudiante al ver que no puede participar como los demás, etcétera, etcétera. También mirar constantemente el reloj durante una explicación, esto podría denotar que hay una impaciencia, que la persona está aburrida, que está preocupada por el tiempo, y eso no siempre refleja una intencionalidad. También cuando los estudiantes se mueven inquietamente en la silla, se puede evidenciar que es una respuesta observable, que se puede relacionar con que la persona está incómoda, con que está distraída, con que está nerviosa, y esa es una acción que precisamente, digamos, no está siendo totalmente pensada, sino que es mecanizada. Y esto es algo importante, sobre todo este último ejemplo, porque sucede mucho en la escuela, y es que los estudiantes se ríen en momentos inapropiados, sobre todo en actividades grupales, y se puede evidenciar como una reacción automática que es espontánea ante una situación percibida como graciosa, incluso cuando el momento no es el indicado. Entonces cerramos diciendo que es importante comprender esas diferencias entre comportamiento, conducta y acción, y relevancia, que es vital, revisar cómo esas influencias que moldean nuestras decisiones son fundamentales para abordar lo que se entiende con respecto al comportamiento humano, y es su complejidad. Especialmente, y yo creo que hacia allá va a dirigir esto, son los contextos educativos. Entonces reconocemos esos factores externos e internos que además están interactuando dinámicamente, y también una reflexión importante sobre esas barreras que se presentan en la comunicación y que hacen que el comportamiento también se transforme, no haya esa respuesta a esa intención comunicativa. Por acá están las referencias, y bueno, fue un placer poder compartir con ustedes estas reflexiones.